Les saludo en esta noche con la paz del Señor. Te traigo una palabra en esta noche que Dios ha tocado mi corazón en estos días. Eh, Muchas veces el Señor nos llama a estar en pauta para estar con Él también. Y la palabra de Dios en esta noche es sobre el aceite que Dios da a sus hijos. El aceite que Dios unge a cada persona y según la asignación que tiene el llamado. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Éxodo capítulo 27 versículo 20. Y vamos a hacer una oración para empezar en esta noche, para que Dios pueda cubrir, para que el Espíritu Santo esté en control de todo lo que nosotros estamos haciendo y para que vos puedas recibir la bendición también. En el nombre poderoso de Jesús. Amantísimo Padre Celestial, toma control en esta noche, Señor. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, que estará viendo, Señor, este video, Señor, que estaremos compartiendo en esta noche contigo, Señor. Bendice, Señor, la vida del pastor, bendice nuestra vida, Señor. Bendice el ministerio Fuente de Vida, Padre, para que pueda fluir y crecer más cada día, Señor. Bendice, Señor, a cada persona, a cada joven, a cada anciano, Señor, a cada niño que estará viendo este video, Señor, porque será un video diferente, Señor, un video, Señor, donde tú estarás tratando, Señor, con cada uno de ellos, Padre, con cada asignación, Padre, con cada llamado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén. En esta noche hablaremos sobre el aceite y la lámpara. ¿Por qué en esta noche vamos a hablar de eso? Porque debemos enfocarnos a nuestro llamado. Debemos enfocarnos a nuestra asignación de lo que Dios nos llama, nos unge y nos prepara en el camino. Yo entiendo que muchas veces los llamados son cuesta, muchas veces son difíciles, pero Dios nos enseña que lo que son llamados por Dios debe pasar lucha y prueba para estar preparado y confiar más en el Señor. Amén. En esta noche vamos a leer Éxodo capítulo 27-20. Dice su poderosa palabra del Señor. Y mandará a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacadas para el alumbrado, para hacer continuamente a la lámpara. Dice la palabra que los hijos de Israel te traerá aceite puro de oliva, machacada para el alumbrar, para la lámpara. Amén. ¿Por qué el aceite? Tratamos en esta noche con el aceite. Porque nosotros sin aceite espiritual no podemos andar. Debemos cargar nuestro aceite en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de la palabra. Yo sé que muchas personas en esta noche tienen situaciones diferentes, luchas diferentes, pero Dios en estos meses me ha enseñado que debemos confiar plenamente en Él. No hay más gran amor del Padre hacia su Hijo, dice su palabra. El aceite se considera un atributo de bendición, un atributo de ungimiento y llamado, sobre todo para todo aquel que hace la voluntad del Padre, dice su palabra. Voy a hacer una comparación. Una moto, cuando el aceite ya está ya casi vieja, sin cambiar, y es la misma, no le cambia, no limpia, empieza a tener varios errores mecánicos.
Cuando el aceite es viejo en la moto, empieza a humear, ya no piensa a funcionar bien, y después ya empieza a descomponer muchos atributos de la moto. ¿Por qué le comparo por la moto o por un vehículo? Porque muchas veces nuestra vida espiritual necesita cambiar su aceite. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros necesitamos de Dios cada día. Y el Espíritu Santo dice que nos enseña a caminar en bien, a caminar con sinceridad, dice su palabra. Y cuidar nuestro aceite. No dependamos por el aceite aguado ni aceite ajeno. Porque vos tenés que tener tu aceite puro. De llevar la palabra, de cargar tu aceite, tu lámpara, para que pueda estar encendido las 24 horas del día. Si Dios te toca la puerta de madrugada, tienes que levantarte a orar. Si Dios te toca la puerta de la mañana, levantarte a orar. Al mediodía, a la tarde, continuamente las 24 horas del día, el aceite funciona y debe estar encendida nuestra lámpara, dice. Habrá personas que van a venir de bendición para tu vida. Habrá personas que van a venir a traerte aceite. ¿En qué sentido te digo que van a venir a traerte aceite? Para ayudar a cambiar ese aceite viejo que tienes. Cuando muchas veces nosotros, cuando estamos en un camino que no acostumbramos a una vida cristiana, ya no es más sano cuando el Espíritu Santo ya no actúa en la persona. Dice la palabra en Éxodo. Porque muchas veces digo que ya no es más sano. ¿Por qué no vamos a la palabra Éxodo? Capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 6. Dice su poderosa palabra, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas veces nosotros desconocemos la área espiritual de Dios. Desconocemos cómo Dios trata con las personas. Muchas veces uno carga con mucho dolor, con mucha tristeza. Muchas veces uno carga con muchas luchas, con muchas heridas, pero no sabe cómo sacar eso. Mas dice su palabra que nosotros perecemos porque no le conocemos a Dios realmente. No hacemos lo que está en su palabra. No entregamos lo que nos afecta espiritualmente. El Espíritu Santo trabaja en aquellos que le reciben. ¿Por qué el pueblo muchas veces perecía por falta de conocimiento? Hay veces que nosotros satanizamos todo, pero no entendemos lo que nosotros escuchamos y vemos. Porque Dios dice que todo es vanidad en este mundo. Más debemos cuidar nuestro aceite. Debemos cuidar nuestro caminar, nuestro andar, nuestro pensar, nuestro hablar, con quién nos juntamos, con quién no, si es de bendición para nuestra vida, si es de maldición para nuestra vida. Porque hay personas que van a acercarte a ti con una palabra aparentemente de bendición, pero trae maldición en tu vida. Porque hay gente que te van a aconsejar supuestamente de bien, pero van a dañar tu vida espiritual. Aleluya. Jesucristo nos llamó para grandes cosas. Él nos ama. Él quiere que nosotros le busquemos a Él y que carguemos todos los días nuestro aceite. Saben que la sabiduría de Dios viene de Él. Y muchas veces pedimos mal las cosas, pedimos mal nuestros atributos espirituales. Dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. Amén. Dice su palabra: Él nos llamó y Él te ungió. El que os confirma que con vosotros en Cristo y Él nos ungió es de Dios, el cual también ha sellado y nos ha dado la arria del Espíritu en nuestro corazón. Acá la palabra nos dice que Él nos llamó, Él te ungió y Él
te da la garantía del Espíritu Santo que va a estar en nuestra vida, dice, y en nuestro corazón. Si en el corazón hay tristeza, si en el corazón hay odio, si en el corazón hay muchas cosas, el Espíritu Santo no puede habitar porque no va a haber un lugar para Él. Porque muchas veces van a estar nuestros problemas, nuestras luchas, interfiriendo con el trabajo del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo, en capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Porque Dios no compara con 10 vírgenes, compara el reino de los cielos. Dice su palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomaron su lámpara y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Escuchen bien, no tomaron aceite. Consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y agarrando su lámpara, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vosotros aceite, para que nuestra lámpara no se apague. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que os falte a nosotras vuestra id y ven a comprar para vosotros aceite, dice, ¿verdad? Pero cuando ellas iban a comprar el aceite, al volver, dice que el esposo ya no le esperó. En el 11, y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas le respondió, dijo: de cierto os digo que no conozco. Porque la palabra es muy profunda. El Señor nos compara con las 10 vírgenes, el reino de los cielos. Porque muchas veces nosotros decimos que estamos preparados espiritualmente y realmente dependemos del aceite del otro. Dependemos del aceite de los demás, sabiendo que nosotros debemos procurar por nuestra vida espiritual, procurar por nuestro hermano, por nuestra hermana, por las personas que están necesitando, que nuestra lámpara nunca se apague. Yo puedo decir que nuestra asignación, el llamado, el fluir, la unción, debe venir todo junto. Muchas veces las personas confunden. ¿La unción qué es? ¿Qué es? La unción es algo que Dios atribuye a las personas que le buscan, a las personas que tienen esa atribución de tener el Espíritu Santo y estar ahí. Pero la presencia de Dios es diferente. Muchos tienen don de sanidad, don de liberación, pues son dones y son manera del Espíritu Santo moverse a través de la vida de cada persona que le busca a Dios y que tiene una vida íntegra con el Señor. Pero la presencia de Dios, ojo, tenemos que tener cuidado, porque la presencia de Dios es diferente al toque del Espíritu Santo. Es muy diferente. No debemos confundir cuando uno tiene el Espíritu Santo y la presencia de Dios son diferentes. Amén. Cuando uno tiene la presencia de Dios, ama a su hermano, no importa el error que cometa, la falta que tenga, porque dice la palabra de Dios que Dios amó de tal manera a quien, no dice a los cristianos, no dice a los judíos, a quien, al mundo, a todos, de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado, dice. Dios no vino por personas sanas. Muchos dicen sanos, ¿por qué?
Porque las personas se jactan de estar bien con Dios, se jactan que no peca. Entonces vamos a decirle a Dios que es un Dios mentiroso, porque dice su palabra, dice que Dios renueva su misericordia todos los días. Dios no miente, Dios no se puede equivocar. Todos pecamos, cada día cometemos errores delante de Él. Yo no puedo ir a una persona y decir, yo no peco, yo no hago esto. Vamos a parecerle ya al judío y al republicano que se fueron al templo, y el judío que decía, yo Señor hago esto, ayuno, oro, esto, y el publicano dice que él se humilló porque él sabía que no era digno de estar ahí. Él reconoció sus errores, su pecado, dice. Y tenemos que ser como el publicano, todos los días reconocer nuestros errores, reconocer nuestros atributos del mundo que traemos en esta carnalidad. Algunos dicen que es demasiado perfecto, entonces ¿por qué están acá? Tienen que estar en el cielo, tienen que estar ya con los ángeles, porque no hay un perfecto, dice su palabra. Y todo aquel que dice que es santo y es perfecto, le dice al Señor que es mentiroso. Dios nos llamó a que seamos hijos de Dios. Él nos llamó a hacer su voluntad, a apartarnos del pecado y luchar en nuestro día a día. Por eso digo, hermano, hermana, queridas, queridos, que debemos encender ese aceite que Dios tiene dentro de nosotros. Yo todos los días cometo errores como persona, no porque soy una líder de una iglesia, pastora, yo me considero mejor que nadie. No, los pastores están para servir. Yo estoy para servirle a mis hermanos. Yo no puedo considerarme más ni menos a nadie. Dios es el que elige y Dios es el que levanta. Si viene alguien y quiere menospreciar tu ministerio, orá por esa persona, para que Dios haga entender que el llamado lo hace el Señor, no lo hace el hombre. Por eso dice la palabra de Dios que en la Biblia encontramos todos los que fueron llamados por Dios. Nadie fue aceptado por el mundo. Muchos fueron decapitados, muchos fueron quemados, muchos fueron difamados, diciendo, no, ¿qué va a hacer? Dios no le puede usar. Porque los judíos le dijeron a Jesús, ¿acaso algo bueno puede salir de dónde vino Jesús? Aleluya. Jesús de Nazaret, ¿verdad? Amén. De Nazaret. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Muchas veces nosotros vemos a las personas, le vemos a un drogadito, le vemos a una persona que está en la calle y decimos, no tiene oportunidad. Dice la palabra de Dios, para tu cambio espiritual, hasta la roca el Señor va a hacer hablar. Hasta lo inconverso el Señor va a usar la boca de los inconversos para hablarte a ti, para que puedas bajar tu ego y para que puedas escuchar la voz de Dios. Dios nos llamó a que seamos hijos obedientes a Él. Como dice su palabra, ¿de qué me vale tener una iglesia cargada? ¿De qué me vale tener millones de miembros? Pero la calidad no es buena. ¿Por qué te digo la calidad? Porque hay gente que no ora, hay gente que no ayuna, hay gente que no busca de Dios. Y yo como hija de Dios debo enseñar a las personas, orando y ayunando, está la respuesta a todas nuestras peticiones delante de Él. ¿Acaso Dios nos llamó a que nos sentemos en un lugar y recibamos nomás las bendiciones? No, todas las bendiciones tienen un sacrificio espiritual. Yo tengo que encargarme a que ese sacrificio espiritual llegue ante Dios, para que esa bendición pueda bajar, para que esa bendición pueda fluir. Por eso nuestro llamado, nuestra asignación no es en vano. Si uno viene y te dice que sos de menos, te quieren ver de menos en el ministerio, gloria a Dios, decirle al Señor. Porque el diablo, hay ese demonio que está molestando. Porque hay muchas personas que dicen, Dios me probó nomás, entonces
voy a dejar el pastorado, voy a dejar el llamado. No, ese es porque le estamos haciendo guerra al enemigo. Porque dice la palabra de Dios que el diablo es como el león rugiente. Dice, está preparado. ¿Para qué? Para devorar a todo que se ponga en paso de él. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que no tenemos que vestir de qué? De la armadura de él. De estar firmemente en la oración, en el ayuno. Muchas veces nosotros decimos, no, yo soy hija de Dios, entonces hoy no voy a orar, hoy no voy a ayunar, hoy no voy a buscar de Dios. Porque ya soy hija de Dios, ya tengo el cielo ganado. Es una mentira, hermano y hermana. El sacrificio debe estar en la rodilla, el sacrificio debe estar todos los días velando y orando, dice su palabra. Por eso Dios no compara, le compara el reino de los cielos por las 10 vírgenes, las insensatas y las prudentes. Debemos cargar nuestro aceite día a día y no descuidarnos de ella. Para que nuestra máquina espiritual pueda funcionar muy bien, para que nuestra máquina espiritual, nuestro espíritu pueda trabajar bien ante Dios y pueda llegar todas nuestras oraciones a Él. Si hay una persona enferma, no dudes de levantar tu mano y orar, porque te corresponde como hijo y hija de Dios, te corresponde orar por las personas. Si hay una persona endemoniada, dice la palabra del Señor, orá, ayuná y prepárate y manos a la obra, porque Dios te ha llamado con esa asignación, con ese llamado. Dios te está llamando. Aleluya. Por eso dicen Éxodo, que mi pueblo perece por falta de entendimiento. Muchas veces no entendemos lo espiritual, no cuesta. Antes, cuando yo era más adolescente, Dios trataba conmigo de una manera especial, con una manera muy, muy fuerte y muy especial. Yo llegué a entrar en depresión, porque la depresión es un demonio que ataca a los jóvenes hoy en día, y en los tiempos antiguos también. Lo único que quería era suicidarme, quitarme la vida, porque nadie me entendía. Hasta tomé un día la decisión de quitarme la vida, y que escuché que el Señor me hablaba, acércate a mí. Yo tengo la solución, yo tengo la respuesta. Y me di la vuelta a mirar. ¿Acaso estoy loca? Porque yo no entendía la voz de Dios. Nunca analicé, solo escuchaba. Por eso dice la palabra de Dios, cuando Job fue tratado, cuando Job entró en ese proceso, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Muchas veces debemos pasar procesos, dificultades, para que Dios nos haga conocernos. Muchas veces de oído le escuchamos a Dios, pero cuando Dios nos entra en proceso, no mete en el juego, ahí le conocemos de verdad a Él. Conocemos los atributos de nuestro Padre, los beneficios de buscarle a Él. A mí, cuando era jovencita, cuando era más adolescente, me dijeron, una hermana se acercó orando, puso la mano sobre mí, sobre mi hombro, y me dijo, tienes un llamado poderoso, hermana, me dice, cuida tu aceite. Pero no entendía porque era muy joven. Amén, yo le decía a la hermana, pero cuando uno dice amén, acepta ese llamado y empieza a trabajar el Espíritu Santo. Muchas veces vamos a escondernos de Dios. ¿Qué le pasó a Job? Muchas veces él dice que él maldijo nomás el día que nació, pero nunca maldijo a Dios. Eso es lo importante, que él confió en Dios. ¿Qué hizo Jonás? Dice que Jonás quiso esconderse de la presencia de Dios. Huyó, dice. Fue cobarde al principio, porque dice que Nínive era una ciudad terrible. Y Jonás le dijo al Señor, no, porque ellos me iban, que se pierdan todo. Porque dice que ellos mataban, ellos, ¿qué es lo que ellos no hacían ahí? Por los cristianos. Y Jonás no quería saber nada. Por eso dice que Jonás huyó, dice. Se escondió. Pero en esta noche no debemos ser como Jonás. Debemos ser como Pablo, como Pedro. Pedro dice que negó a Jesús, pero nunca Dios le quitó de su llamado. Solamente le advirtió a él.
pero nunca le desechó. El Señor no te desecha. El Señor te llama a tu llamado, te enseña que no debes confiar en ti. Tienes que confiar en el Padre, en ese llamado poderoso que estás teniendo. Hoy en día te hablo con el poder del Espíritu Santo. Que Dios se manifieste en tu vida grandemente. No descuides tu llamado. Pon tu llamado sobre todo, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, porque lo que Dios te da, nadie lo puede quitar. Un día mi esposo me dice a mí, amor, me dice, tú tienes un llamado poderoso. No permitas que nadie te vea de menos, porque el Señor te llamó a ese llamado. Él te ungió. Por eso dice la palabra, donde están 2 o 3 reunidos, ahí Él está. Yo siento el poder y la presencia de Dios en mi vida. Cada vez que yo me arrodillo, yo siento a Dios en mi vida. Yo siento su poder. Yo siento su amor. Siento esa caricia que Dios me da. Esa paz, esa tranquilidad. Yo lo siento. Es que muchas veces el diablo trabaja para que nosotros no escuchemos la voz de Dios. Cuando vamos a arrodillarnos, empieza a caer esto, empieza a ver esto, empieza a haber ruido. ¿Y qué pasa? Nos desconcentramos a la oración, a lo que Dios quiere llamarnos. Un día me vino una joven y me dice, me siento mal, estoy muy cansada, estoy enferma. Amén. Vamos a orar por tu vida, porque yo sé que Dios va a hacer la obra, no soy yo, es del Señor. El Señor que te va a limpiar, Él te va a tocar y Él te va a ayudar. Nosotros somos herramientas del Señor para este mundo. Somos la luz del mundo ante los ojos de Dios para los hombres, dice su palabra. Amén. Él nos llamó para que seamos bendecidos, para que seamos hijos. Para la palabra de Dios dice que somos hijos adoptivos, pero Dios al adoptarnos, Él nos da el atributo del Espíritu Santo a guiarnos toda verdad. Amén. Y Él nos enseña cada día. Debemos pedir discernimiento. Muchas cosas debemos pedirle al Señor para que el Señor pueda trabajar en nuestra vida. Amén. Y esta es la palabra que yo te quería traer en esta noche, que no descuidemos de nuestro aceite. Yo sé que muchas veces la oración va a costar, yo sé que muchas veces la oración va a tardar en actuar en nuestra vida, porque es nuestra vida cotidiana, carnal, cuesta dejar. Pero dice la palabra de Dios que cuando uno busca de Dios continuamente, el Espíritu Santo se encarga de limpiarnos. Él se encarga, dice. Y no le tengas miedo cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a tu corazón, cuando te empieza a hablar, cuando Él te empieza a limpiar, cuando Él te empieza, vos de la nada ya no que, si vos fumabas, ya no fumas, no querés fumar. Si vos tomabas, ya no tomás, te da asco tomar, te da asco fumar. Si vos, por ejemplo, veías algo, ya no ves. Si vos te portabas así, ya no te portás así, porque el Espíritu Santo dice que se encarga a frenarnos. Él se encarga de limpiarnos cada día. Y esa es la palabra en esta noche. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu familia, que Dios te guarde. Y yo sé que va a haber gente que está escuchando esta palabra. Y yo bendigo tu vida, bendigo tus hijos, bendigo tu familia, bendigo tu negocio, bendigo todo lo que tu mano tocares. Porque el trabajo del pastor es bendecir, orar por ti. Si alguno está enfermo, si alguno hay necesidad, debemos orar y estar continuamente en comunicación para que la persona pueda tener un apoyo espiritual y no dejar de lado a la persona. Amén. Y esa es lo que yo quería compartir en esta noche con ustedes. Guardemos nuestro aceite y que tengamos al Espíritu Santo continuamente en oración y en búsqueda. Que Dios le bendiga en esta noche. Bendiciones.